Cordial saludo para todos, bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente a la unidad número 3 que revisaremos en el día de hoy. Entonces, cronograma nuevamente de actividades, vistazo general a la guía, actividades que se proponen para la unidad 3 y las dudas e inquietudes. Revisemos entonces cronograma de actividades. Igualmente doy una bienvenida a quienes se están apenas incorporando a este nuevo curso. Recordar que pues ya iniciamos hace varios días, como vamos a mirar en el cronograma, pero debido a problemas de esta misma plataforma, poco a poco se han estado incorporando diversos aprendices. Tener presente que aún todo se encuentra activo, de tal manera que de la fecha de apertura, como la vamos a revisar en el cronograma, aún pueden realizar las actividades. No se preocupen quienes siguen ingresando. Recordar que los invito a que recorran los diferentes enlaces o secciones que están presentes actualmente en este nuevo curso. Entonces, ¿qué pueden ustedes visualizar? La información general, el cronograma, las actividades iniciales de aprendizaje guía, las sesiones en línea, la biblioteca cena y documentos de su interés. Recordar que vamos picando y vamos encontrando la información que podemos tener acceso. Foro de dudas, recordar dudas e inquietudes que tengan en el curso. Cronograma, ya lo vamos a visualizar. Las actividades iniciales, actualización de datos. Pues en este momento no está funcionando la aplicación Sena Sofía Plus, pero si requieren alguna modificación de datos, entonces que puedan ustedes acceder. Si notan en la página principal de Sajuna, al final, vamos a mirar por aquí. Por ejemplo, en Sajuna, los enlaces. Vemos en la parte inferior los teléfonos en los cuales ustedes pueden comunicarse y solicitar diversa información. Entonces ahí están los teléfonos de atención al ciudadano, donde pueden solicitar que modifiquen sus datos. Si de pronto alguien no desea continuar con el curso, están inscritos, pueden también solicitar el retiro. Está la actividad de aprendizaje guía, con la guía de aprendizaje, los diferentes componentes formativos y las actividades de aprendizaje a realizar. Sesiones en línea, entonces está el de la atención sincrónica, lo cual determina qué días y qué fichas, y las grabaciones de lo que ya hemos realizado. Acceso a biblioteca Sena, por ser aprendices Sena, tienen acceso a una multivariada base de datos de documentos y otros documentos adicionales. Yéndonos al cronograma, se reitera, como lo vemos en la presentación, fecha de inicio de la formación, 9 de julio, pero la fecha límite es hasta el 8 de agosto. Entonces todavía podemos enviar la información. Clic aquí. Iremos entonces cronograma. Recordad, la actividad 1 es un mapa conceptual. ¿Basado en qué? Entonces este mapa conceptual, reiterando, a quienes ingresan hasta ahora, hay que leer estos dos aspectos: componente formativo, introducción a los sistemas de gestión, y que conozcamos un poco más la herramienta visual de diseño de Workbench. Voy a abrir también la guía de aprendizaje. Entonces el cronograma nos dice lo siguiente. Entonces el mapa conceptual que ya hemos evacuado, pero recordar que aún sigue vigente. La actividad 2 con una simulación. Volveremos a revisar de acuerdo que con algunos que no han podido instalar el Workbench que se está solicitando para
puede realizar esta simulación. La actividad 3, que va unido a la anterior simulación, es la continuidad de lo que se tiene y en la que debemos realizar. Entonces, recordar que se habla de un estudio de caso. Este estudio de caso Importage es el mismo que vamos a tener en cuenta en la actividad 2. Para este caso, el RAP del 3 corresponde a manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones de lenguaje SQL. Inició como mencioné la fecha, el 25 de julio y finalizaría el 31 de julio. Pero recordar, como vimos en el encabezado, todas las actividades permanecerán abiertas. Fecha fin de recepción de evidencias hasta el 8 de agosto, incluyendo todas las que están activas desde la unidad 1. Entonces continuamos activos hasta el 8 de agosto. El 8 de agosto se recibe la última información de tal manera que el cierre del curso está propuesto a realizarlo el 12 de agosto, donde se emiten los aprobados y demás. Nuevamente, recordarle las anotaciones, como es que las evidencias serán valoradas y calificadas cuando sean enviadas por medio de las rutas descritas y definidas en la guía de aprendizaje. Además de que, por supuesto, las rutas están descritas, pues hay que desarrollar lo que se solicita. Vamos a mirar nuevamente, reiterando lo que nos dice el mapa conceptual. Dice, a partir de esta reflexión de lo anterior, ¿cuál herramienta existe en el mercado de gestión y administración de bases de datos? ¿Qué considera Workbench? Si cumple o no con los requisitos de ese modelo de gestión y administración. Te nos dice que con estos componentes formativos, introducción a los sistemas de gestión de bases de datos y MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos, construya un mapa conceptual que le permite identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de los administradores de base de datos. Está solicitando esto. Entonces, ¿cómo damos solución? Leyendo estos dos componentes formativos que hay que entregar. El documento como mapa conceptual elaborado e incluir la imagen del mapa conceptual y si lo desarrollan en la web, entonces incluir un enlace de acceso para que se pueda acceder y se pueda visualizar claramente que cómo desarrollamos o creamos un mapa conceptual. Aquí está un video de ayuda. Y hay que enviar un documento en PDF como soporte de lo demás, que hay que incluir una portada, quién lo realizó y otros aspectos. Solo solicita un mapa conceptual, un gráfico. Y nos dice que habla de un componente formativo, pues primero pues conocer, ¿cierto? ¿Qué es qué es un dato, qué es información, cómo se almacenan los datos, qué es un sistema de base de datos, el DBMS, qué es un... Normalmente base de datos es eso, una colección de datos estructurados, organizados, sin duplicidad y dispuestos con el objetivo de proporcionar información a los usuarios de manera centralizada para desarrollar sobre ellas transacciones. Pero de manera general, una base de datos, ¿qué es? Es un conjunto de datos almacenado y estructurado y bastante organizado. En una base de datos, pues almacenamos, como dice aquí, un conjunto de datos que algo tienen en común. Si por ejemplo nos dedicamos a ofertar productos de ferretería, entonces
la base de datos va a ser sobre ese evento. Y así vamos a crear la base de datos. Entonces están partes operativas, partes administrativas en la empresa de la ferretería, y ese es lo que vamos a llevar. Igualmente, pues, en esas bases de datos relacionales se almacena información, digamos, basados en la realidad, como se ven unos ejemplos más adelante. Un vehículo, por supuesto, un vehículo tiene una placa que lo identifica, pero no pueden haber más vehículos con el mismo número de placa. La placa es lo que lo hace único, irrepetible. Si existe otra placa idéntica, entonces ya eso es una ilegalidad, entonces se habla de la clonación o gemelo de placas, entonces hay que mirar quién, el que está portando el vehículo, cuál es el real, porque todo está asociado a, digamos, a un serial, a un motor que lo hace único. Siempre ha sido así. Por eso vehículos que alguien tiene experiencia, entonces se toman improntas, etcétera, hasta en los vehículos, en algunas pantallas de tal vehículo muestra el serial y eso mismo va a la tarjeta de propiedad, etcétera. Pero toda esa información es relacionada en conjunto. Es una base de datos para el que tiene una ferretería, una base de datos para el que tiene una papelería, una base de datos para el que vende productos financieros, otra base de datos para el que vende seguros. Entonces vamos creando bases de datos con tablas diferentes. Y cada tabla, pues debe llevar, perdón, cada base de datos debe llevar tablas. Y cada tabla tiene un ID, que es el registro único o, o campo clave en el cual se pueda ubicar la información. Entonces, por ejemplo, buscando la placa del vehículo, de ahí en adelante está la información relacionada. Quién es el propietario, por ejemplo. O las mismas características del vehículo. Qué cilindraje tiene, cuántos pasajeros puede llevar, cuál es su número de serial, cuál es el número del motor, de qué tipo de motor es automático, es que mecánico, o ya ahora qué motores eléctricos, híbridos, etcétera. Entonces, todo eso son características asociadas a ese vehículo que se adquirió. Entonces, la base de datos, que es general, después la base de datos pues debe tener tablas o entidades, las tablas o entidades tienen unas columnas que corresponden a los atributos y esa columna pues son los campos. A medida que vamos insertando información en los campos, vamos creando registros y ese registro pues van a ser filas y así sucesivamente. Metodología de diseño, entonces hay modelos de datos, los jerárquicos de red, etcétera. Como decíamos, la ID del carro es 1. Normalmente el número de placa sería el ID y este sería un consecutivo de saber cómo lo vamos a almacenar. Mire que esta placa es de esta marca, tiene este número de chasis, el dueño va a ser el 1 y este pues aquí sería el ID dueño, sería mejor aquí la identificación, ¿sí? Que también es irrepetible. Y por supuesto, un vehículo puede tener muchos dueños. Donde hay cooperativas, donde hay herencias familiares y demás. Entonces puede tener no un dueño, sino varios dueños del mismo vehículo. Esa es la entidad, los atributos. El carro, entonces el número de la placa, el número del chasis, el ID del dueño, que serían estos, son los atributos, que serían los campos y demás. Y así sucesivamente vamos creando para ir llevando entonces el mapa conceptual, tener en cuenta todos esos aspectos que van mencionando. Aquí hay ejemplos y, por supuesto, la descripción de la imagen, que es un gestor de base de datos, a qué corresponde, cuáles serían, cuáles son sus características. Aquí se muestran MySQL, las características de MySQL, qué ventajas tiene, también tiene desventajas, por supuesto, cuál es el modelo cliente-servidor y demás. Ahí entonces evacuamos con respecto a lo que nos dice la guía, el mapa conceptual, que cómo se hace un mapa conceptual. Eh,
mapas conceptuales. Mapa conceptual es parecido, vamos a mirar un ejemplo como este. Bueno, aquí lo hicieron modo horizontal, pero normalmente tiene eso. Tiene un título, tiene los conectores, otro concepto, como notan, son todas palabras clave y así se va expandiendo. Aquí lo hicieron horizontal, pero se puede hacer vertical. Entonces apenas está el primer nivel, este sería el segundo. Entonces vamos arrancando y lo vamos creando. ¿Sí? Siempre son palabras clave. No es correcto. Miremos por aquí. Este que dice mapa conceptual, así como lo ponen, se ve más es como un mapa mental. Un ejemplo que veíamos aquí atrás. Esto lo llama mapa conceptual, pero no es así, porque no son frases, son palabras clave siempre, como este ejemplo. Así. Este es un mapa conceptual, palabras clave, y estos son los conceptos, el conector, surge otra palabra clave y así vamos desarrollando el mapa conceptual. Miremos más adelante ejemplos por aquí, como este. Este es lo más adecuado. Puras ideas principales. Concepto, sale un conector, vuelve otro concepto, conector, concepto, y así lo vamos desagregando. Este se llama título principal. Después de que haya una salida, considera nivel. Entonces aquí, este sería nivel 1. De ahí desagregamos otro, aquí sería nivel 2. Desagregamos otro concepto, aquí paro en 3. Aquí paro en 3 también. Aquí paro, aquí sigue 3. Aquí 4. Y paro en 5. Normalmente los niveles se solicitan como mínimo 3, porque queda bien desglosada la información que se requiere. Nos habla entonces de lo siguiente, que es la actividad 2, construir la base de datos relacional. Nos dice que consultar, etcétera, y debemos entonces, vamos al componente formativo. Para que nos funcione la instalación, vamos entonces, miremos esto, el paso a paso. Nos habla de la introducción, pero el software necesario. Entonces vamos a seguir las instrucciones que nos menciona acá. Vamos a seguir ese paso a paso. ¿Cómo descargarlo? Es muy importante, ya vamos a revisar, tener en cuenta la información que nos solicita. Bueno, entonces vamos a picar en este, en esta dirección que nos muestra acá. Bueno, vamos a darle www.mysql.com. Vamos a darle que traducir a español o clic derecho, no pasa nada. Entonces dice que después de ingresar a este sitio, vamos a descargas o download. Vamos a descargas, ubicamos, nos dice
descargas de la comunidad. Entonces vamos aquí, descargas, bajamos, descargas de la comunidad. Recuerda que le damos, si está en inglés, clic derecho, entonces le decimos traducir a español para que lo traduzca. Clic descargas de la comunidad. Aquí este Google Chrome lo tradujo, perdón, aquí borremos servidor comunitario. Tenemos que darle clic acá. Eso entonces lo que nos está diciendo acá. Entonces, digamos MySQL, seguimos dándole play. Este es el video. Entonces ahí vamos haciendo descarga de la comunidad, servidor de la comunidad. Eso nos muestra el video. Voy a darle pausa. Cuando generaron este video estaba la versión 8.0.25. Ahora que me vaya directamente en caliente, voy a darle clic. Y por defecto muestra la versión 9.0.1. Esta versión puede ser que sirva o no, dependiendo del sistema operativo Microsoft Windows. Que recomiendo para que algunos de pronto no le ha funcionado, que se bajen de versión, la 8.0.39. En la 8.0.39 ubicamos este archivo, el MSI, y dice vaya a la página de descarga, ¿cierto? Entonces esta es la que vamos a tomar. Esta sirve, esta funciona para Windows 10. Entonces es importante, entonces le bajamos la versión, le bajamos Windows 10 y vamos entonces a la página de descarga. Ahí está, entonces le decimos descargar. Aquí está, entonces buscamos el MSI y lo descargamos. No va a tener ningún inconveniente. Lo descargamos y solo iniciar mi descarga. Si deseamos formar parte de la comunidad lo podemos hacer, y si no, sencillamente este evento. Recordar este evento, si queremos hacerlo una vez. Ahí entonces, una vez le demos clic, comienza a instalarse. ¿Qué debemos tener en cuenta acá el paso a paso? Debemos seguir el paso a paso que nos dice este video. ¿En qué? En la versión ya de instalación para que sea funcional en nuestro computador. Si se quiere, pues se crea la sesión, si no, no es necesario. Ya una vez en nuestro computador, damos doble clic, ejecutamos y muy importante, seguir despacio cada paso. Entonces ahí está la instalación, comienza a arrancar. No nota entonces que sea full, cargue todas las herramientas, dale next, sí, execute, correcto, y comienza a buscar el servidor de MySQL en la nube y comienza a instalarlo. Si no lo tiene, si no tiene el Microsoft Visual C++, él lo instala. Si no, por defecto en nuestro sistema operativo normalmente lo tiene, no hay ningún inconveniente. Damos Next, comienza a configurarse automáticamente todo en el instalador. Acá, importante, pauso. Deben el tipo de configuración, para nuestro caso y que no haya inconvenientes,
escogerlo como server computer, porque él por defecto, la parte de arriba lo toma como desarrollador, ¿sí? Entonces, como dice ahí, tipo de configuración del servidor, lo más adecuado es ese, que nuestro computador sirva como un servidor. Seguimos. Es una notación importante para que no tengamos problemas posteriormente en la ejecución, digamos, de Workbench. Continuamos. Dice, use un password fuerte. Entonces ese password es el que va a solicitar en este momento. Te voy a escribirle una contraseña. ¿Para qué? Para podamos ingresar sin ningún inconveniente. Y así se va a ejecutar muchas cosas. Entonces, y este mismo password va a ser después para otro tipo de conexiones. Un password que nosotros creemos y que no se nos vaya a olvidar. Entonces, ahí lo hacemos. Y aquí seleccionar Start MySQL. Los nuevos instaladores vienen por defecto. Pero si no está, hay que marcarlo, hay que chulearlo. El execute, finish. Mira, acá sale la pantalla, esto que le muestra en negrito, sencillamente le damos X, se cierra la pantalla en la primera ocasión y sale de una vez la pantalla de configuración que ya hicimos, miramos, nos sirvió, entonces no hay ningún problema. Aquí en inicio, ventana de inicio, buscamos MySQL. Aquí sí, luego le damos a expandir. Aquí está el Workbench. Para darle clic. Y ahí lo notan, se abrió, se ejecutó. O lo buscamos por aquí. Workbench. Acá también lo encontramos. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras de buscar. Cuando ya paguemos y volvamos, entonces que no lo tenemos. O le damos clic derecho, que sea en clic inicio, aclara la barra de tareas. ¿Ya? Y allá entonces también lo podemos dejar permanente. Entonces es muy importante seguir paso a paso las instrucciones de este video, que nos ayuda mucho para poderlo desarrollar. Bueno, y ahí está. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces ahí en esa simulación nos va a pedir un video, el cual vamos a crear el modelo de entidad relación del caso ImportEdge. ¿Dónde está ese estudio de caso ImportEdge? Entonces aquí en el software, etcétera. Tenemos que irnos. Ahí lo instalamos. Tenemos que irnos acá. Componente de estudio, caso ImportEdge. Accedemos. Vamos a darle iniciar. Diseño modelo entidad relación. Entonces dice cómo lo diseñamos. Ahí dice, si queremos diseñar otros modelos de entidad relación, hay una herramienta que se llama draw.io. ¿Qué es una entidad? Mire cómo está cada uno de la representación gráfica, la entidad o tabla, un rectángulo. El atributo siempre es un óvalo, que es el campo, y la relación mediante un rombo. Esos es los iconos que ya se establece. ¿Y cómo se construye el modelo de entidad-relación? Entonces, aquí en Draw, bueno, como lo vamos desarrollando, elementos y demás, para llegar a esto. Entonces, este modelo construido es el que debemos llevar a Workbench. Entonces, como notan, rectángulo, venta. Entonces hay una entidad que se llama venta y propone que tiene un monto final, una N factura o el número de la factura, que tiene un descuento, la fecha de la factura. Otra tabla que llama producto, que tiene el ID producto, el precio, el nombre y al otro atributo, el stock, pues quiere decir el inventario. ¿Hay o no hay? ¿Tiene o no tiene? Debería ser sí y no.
No la cantidad, porque la cantidad se saca de otra manera. O stock puede también ser el número de unidades que se tenga este producto. Y el producto es único. No se puede ver, no hay, no debe repetirse. Aquí que podríamos adicionarle a un producto. El proveedor, la marca, ¿cierto? Entonces por eso va una relación a proveedor. El NIP del proveedor, la identificación única que es el proveedor, el nombre del proveedor, web, que si tiene sitio web, el teléfono y su dirección. Entonces, esas son la tabla, la otra tabla de categoría, que clasifican productos. El cliente es el que hace las compras, ¿cierto? ¿De qué? De productos. Tabla cliente tiene el nombre del cliente, la identificación del cliente, el teléfono del cliente y a su vez el cliente tiene una dirección de tal manera que en esos atributos podamos determinar qué es calle, número, comuna, ciudad, calle o carrera, o toda la cantidad de cosas que se pueden tomar y demás. Los rombos, relaciones. Quiere decir que un proveedor tiene muchos productos, pero si encontramos un producto aquí es porque está asociado a un solo proveedor. El cliente compra muchos productos o realiza muchas ventas, pero una sola venta está asociado a un solo cliente. ¿Ya? En una venta hay muchos productos, es muchos productos en una venta. Proveedores venden muchos productos, un solo producto asociado a un proveedor. Categorías de productos, por supuesto. Una categoría tiene muchos productos, pero un solo producto está asociado a una sola categoría. Entonces, este diagrama de entidad relación, que es el estudio de caso Importech, debe llevarse a la creación del nuevo modelo. Entonces, ahí nos van dando los ejemplos: creación del nuevo modelo y un modelo, y se van insertando los campos y las tablas como lo está mencionando. Y son los tipos de datos que se requieren. Es entonces lo que nos menciona cuando se vaya a crear acá. Dice, bueno, file y un modelo, añadir el diagrama. Aquí entonces asociamos una nueva tabla, le damos doble clic, y entonces tabla 1, proveedor, ¿cierto? Entonces nos dice, ¿qué es proveedor? Damos clic aquí, el ID proveedor, como no deben repetirse nunca, entonces como principal key, y además de eso, pues que sea no nulo, se obliga que siempre debe tener una identificación el proveedor. Aquí sería nombre, proveedor, también que no sea nulo. Y aquí se va a echar 45, pero que son información, datos que se va a colocar. Entonces, como veíamos aquí en los diferentes campos de vamos creando las tablas. Proveedor, la identificación, el nombre, tiene una dirección, tiene un teléfono y una web. Entonces aquí vamos que aquí abajito, entonces ahí sería dirección, proveedor. Recordar que todos estos elementos son en inglés. No debe llevar tildes, nada, para que no vaya a generar problemas después. Que esa o tilde la puede considerar como un carácter especial, o se considera carácter especial y él después la traduce en cualquier cosa. Y eso nos puede generar problemas. Dirección, teléfono, proveedor. ¿Por qué se recomienda que los campos estén asociados a la tabla que se está creando? A que cuando posteriormente se haga algún tipo de programación,
y el que revise y hace la auditoría sepa a qué corresponde. Caracteres que vamos a almacenar, ¿cierto? Porque aquí no vamos a hacer ningún tipo de proceso, operación matemática. Y así entonces ya tenemos esa primera tabla. Y así pues vamos haciendo con lo demás, le damos vacío en alguna parte, le damos clic aquí, creamos una nueva tabla, doble clic adentro y así vamos sucesivamente creando las tablas que necesitamos. Por ejemplo, esta categoría, ID categoría, nombre, descripción. Categoría, que es la agrupación de los productos. Entonces aquí ponemos categoría. Entonces eso, ID categoría, vamos a hacer que sea llave principal. Esa llave principal es lo que nos hace único en cada tabla. Categoría, nombre categoría, que no sea nulo, obligada a que tenga nombre. Y la descripción de la categoría sería el detalle que corresponde. Detalle de categoría. Así lo vamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos creando las tablas y después entonces es crear las relaciones y demás. Eso digamos, le llamamos así. Y así entonces vamos a terminar con relaciones y cómo se hace. Ese sería para esto que nos proponen de la simulación del estadísticas. Y lo que vamos haciendo, tenemos que hacer la grabación del video, ¿cierto? Podemos pausar el video y continuamos. Para la actividad de aprendizaje tren dice utilizar el SQL, lenguaje estructurado de consultas. Entonces nos habla de que construirse un informe, documento en Word o procesador de texto sobre la aplicación y uso del conjunto de acciones necesarias para la manipulación de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. En este caso, debe agregar la ejecución y resultado de los comandos DLL y DML aplicados a la base de datos construida para este estudio de casos. A partir de los pasos expuestos, consulte este componente formativo. Entonces, si vamos al nuevo componente formativo, nos habla de una diversidad de comandos. Nuevamente, introducción, que es el lenguaje estructurado de consulta SQL. Pueden observar el siguiente video de los demás comandos, entonces conectarse a la base de datos. Podemos hacerlo así, por la pantalla en negro o directamente en SQL, que es la interfaz gráfica. ¿Sí? Por defecto se conecta a la que necesitamos, accedemos a la consola y aquí donde dice File, como ya tenemos una base de datos creada, entonces él la muestra. Aquí por ejemplo en este, entonces ver los scripting que se tiene de lo que él ha generado. Entonces ahí miren, lo podemos ver de los módulos y demás que ha mencionado. Miremos también aquí donde quedó. Acá entonces herramientas de configuración de más de la base de datos que tenemos. Si queremos abrir entonces el script, bueno, aquí no hemos generado todavía ninguno. Base de datos ya se conectó, etcétera. Aquí estamos en el diagrama, editar, aquí vamos a ver por qué no me lo muestra el nuevo diagrama.
Cerremos y volvemos, entramos. Este diagrama vamos a grabar. Archivo, salvar modelo como, importes. Vamos a grabarlo por allá. Importes. Listo, ya lo tenemos grabado. Entonces, new query. ¿Dónde están? ¿Por qué no me aparece aquí el nuevo query? Estoy mirando por qué no me lo quiere habilitar. Vamos a cerrar esto. Ahora revisemos que active y vuelve a actualice. Entonces accedemos a la consola y hay una diferencia de comandos. Por defecto ya la base está creada. Click Database. Para crear más tablas, el dot alter. Entonces aquí ya tenemos por defecto, nos da unos comandos de creación y cuando le damos el alter, entonces nos permite seguir modificando tablas para seguir agregando elementos. Por ejemplo, ya crear la tabla, entonces crear tabla customer, etcétera. Entonces él no, ya por defecto me dice crear bases de datos y demás. Entonces, porque la versión no me desea mostrar. Y ahí están los diferentes comandos entonces que podemos incluir de una manera adicional, etcétera. Entonces vámonos aquí de consola de comandos de Windows. Entonces vamos a CMD. Vamos a hacer eso. Símbolo del sistema. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a la ruta. Entonces cambiamos, nos dice. Bueno, hay que crear la ruta de por defecto como él no lo debe copiar. Pegamos aquí por este lado, copiamos la ruta donde lo tiene creado el en caso C, Program Files, archivos de programa, MySQL. En este caso tengo, digamos que si esa es la ruta. Entonces copiamos, Control C, vamos a ventana de comando. Listo, ya llegamos rápidamente con la ruta. Copiando desde el explorador. MySQL, ahí está. MySQL Server 8.0. ¿Dónde está el bin? Miremos dónde se encuentra el bin.
MySQL Server bin Ya llegamos a la ruta. Entonces le escribimos, ya estando en el bin, MySQL. Password que le hemos registrado cuando instalamos volvamos otra vez a copiar la anterior. F2, F5. Ya, ahora sí. Tenemos la contraseña de acceso y ahí está ya la conexión establecida. Entonces, por debajo, entonces podemos ver que lo tenemos. Como llamamos la base de datos. Entonces aquí en Workbench lo abrimos. Entonces colocarle el nombre de la base de datos que le habíamos dado. Abrir el modelo. Entonces, llame importesh. Entonces, de esa manera. La grabó este señor. Archivo. Entonces, archivo. Conectarse a la base de datos. Listo, salvamos la base de datos. Entonces aquí ya vemos los comandos. Entonces, create database. Vamos a llamarla importesh. Y comando de finalizar con punto y coma. Listo, entonces ahí vemos los comandos que se van creando y demás. El query, la base de datos que íbamos iniciando con base en qué? En el diagrama de entidad que no lo puede generar. ¿Y qué más comandos entonces podemos ir utilizando y demás para poder modificar nuestra base de datos que le permitamos o no
que le permito no agregar más en el futuro. Bueno, entonces tener en cuenta, nuevamente reitero, para la instalación, a quienes están instalando por primera vez, seguir el paso a paso adecuado de esta instalación. Importante determinar el sistema operativo Windows que se tiene. Si es 11, entonces la última versión. Si es hacia atrás, de 10 para abajo, entonces una versión anterior. La MSI que lo permita realizar. Recordar que una vez esté instalado, pues mirar en la ventana de inicio, expandir y ejecutamos Workbench o lo buscamos aquí en buscar. Y sale pantalla negra, entonces de esa manera es que poder ejecutar la consola, como tenemos aquí. ¿Cierto? Mira, ahí está la consola. Y esa es la consola gráfica. Por supuesto, mucho más fácil que la consola aquí en negro que tenemos acá. Bueno, eso sería todo. Estoy atento entonces a cualquier inquietud. Hasta pronto.